Saludos, bienvenidos a otro de nuestros encuentros en el avance de la clase de psicología. Hoy nos corresponde hablar del análisis experimental de la conducta, como tema consecutivo a lo que habíamos visto anteriormente, que eran los métodos experimentales en psicología. Y sin más preámbulos, empezamos. Como ya era de su conocimiento, recordemos que para que la psicología sea ciencia, había tenido que desarrollar métodos propios y también guiarse por los métodos tradicionales como el método experimental que habíamos explicado en un anterior encuentro. Pero uno de los métodos propios que surge para la elaboración de propuestas psicológicas es precisamente el que va a postular la escuela conductista, y es el que habíamos mencionado, el análisis experimental de la conducta. Obviamente, esa escuela, recordemos, era esencialmente la que había permitidole a la psicología un objeto de estudio mucho más científico. Esto en la medida en que la conducta cumplía con los elementos necesarios de proximidad con el método científico. Algunas de sus características del objeto que debía ser cuantificable, medible, observable, etc. Y recordemos también, John B. Watson, quien es el que se lo considera como el principal precursor de esa escuela. Que muchos de los trabajos que habían desarrollado en este análisis de la conducta habían sido inicialmente con animales. En estas experimentaciones va a alcanzar John B. Watson tres conclusiones fundamentales. La primera, que la conducta compleja del ser humano es respuesta a las condiciones y el medio a las que le impone. Se adapta a distintos contextos y crea nuevas estructuras de acción dependiendo de dónde debe estar. Por ende, no es extraño que el ser humano esté poblando prácticamente todo el planeta y se adapta en sus conductas dependiendo de las demandas del medio. Las conductas aprendidas por el hombre son por mucho superiores a las conductas instintivas. Volviendo también sobre esta conclusión en el entendido de que el ser humano es necesariamente un ser que no solo tiene un bagaje de conductas de orden instintivo, sino muchas de las que representa son de orden aprendido y social, incluso algunas que no tienen ninguna relación más que en determinados contextos culturales, sociales, etc., que refuerza la primera condición de la exigencia del medio. Y por último, que los alcances y conclusiones de la experimentación con animales podrían ser generalizadas a la conducta humana. Esto quiere decir, en términos básicos, que cualquier conclusión sobre los experimentos animales puede ser utilizada en la conducta humana. En relación a estas conclusiones, van a aparecer dos grandes métodos que van a ser utilizados. El que postula el primer condicionamiento, conocido como condicionamiento clásico, es Ivan Pavlov. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome.
At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Dicho esto, entonces, vemos que él ha descubierto algo que nosotros tal vez entendemos como un tanto obvio. Por ejemplo, nosotros tenemos en casa, si alguno tiene mascota, un perro, y vamos a notar que, por ejemplo, el perro conoce su plato. Lo mencionamos así como que conoce, entre comillas, porque cuando tú levantas su plato, él empieza a salivar, o empieza a ponerse alegre como si habría comida y demás. O el gato cuando abres el refrigerador, que ni bien abres el refrigerador, él viene miau, 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 porque ya sabe que ahí hay comida. Incluso imagínense si lo ponen con un refrigerador vacío, su respuesta va a ser la misma. Incluso pensemos también en otros ejemplos que algunos de ustedes tienen, si tienen un gato, presionan, basta que presionen la bolsa de alimento para que él crea que va a recibirlo y viene de cualquier otro lado. Esta asociación de un elemento, digamos la comida, con algún otro elemento, ha sido lo que ha descubierto Iván Pavlov y le hace merecedor de un Nobel porque descubre cómo aprende el animal o los organismos vivos. En esa idea se va a fundamentar el condicionamiento clásico, que, como les repito, la estructuración de este esquema y de esta ecuación le ha supuesto ser merecedor de un Nobel. A continuación sistematizamos lo que decía. Hay un estímulo incondicionado, que es la comida, que provoca una respuesta incondicionada. La vamos a llamar incondicionada porque no tiene ninguna condición más que esta asociación simple. Es decir, la comida siempre produce esta respuesta y no hay condicionamiento o ninguna condición de por medio. Ahora, hay algunos que pueden ser unos estímulos neutrales, como una campanilla. Y la respuesta obviamente no tiene ninguna respuesta porque es un estímulo neutro, no tiene ninguna respuesta en el organismo. Lo que postula Pavlov es de que si se asocia la comida con la campanilla, va a provocar la misma respuesta que hacía por sí sola en algún momento la comida. Y después de un tiempo lo que se va a lograr es que este estímulo, ahora condicionado, va a lograr una respuesta también condicionada. Es decir, ahora la sola campana va a provocar la salivación. Pensemos que tal vez en nuestra realidad, en nuestras acciones regulares, muchos de nosotros hemos realizado condicionamientos sin haber sido voluntarios siquiera o logrado hacer procesos de modificación de conducta de organismos. Y les aclaro, para los que recuerden de los postulados de Watson, todas las conclusiones fruto de la experimentación con animales pueden ser aplicadas al ser humano. Lo que quiere decir que el ser humano también puede ser condicionado. Dicho esto, les dejo para un siguiente encuentro el condicionamiento operante aún más interesante que este. Un saludo a todos y hasta otro momento.